En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Hoy vamos a hacer la lección divina del domingo segundo de Cuaresma. Y en este domingo leemos el texto de San Marcos 9, 2, 10. 9, 2, 10. De Marcos hemos leído los evangelios de estas últimas lecciones que hemos tenido, donde, entre otras cosas, recordaréis la famosa jornada de Cafarnaúm, donde Jesús cura al endemoniado en la sinagoga, pero después va a casa de la suegra de Pedro y la toca y la levanta. ¿Para qué la levanta? ¿Qué va a hacer esta mujer? Servir. Por eso, como decíamos, en las comunidades cristianas se decía que uno había tenido un encuentro con Jesús cuando se le veía sirviendo. Este se ha encontrado con Jesús, porque Jesús es el que sirve. Bueno, y después todo lo demás, también como a la puerta donde está la comunidad se agolpan, le llevan todos los enfermos cuando se mete el sol, porque entonces ya podían caminar por la calle en el sábado. Y después también al último que habíamos visto es que cura a uno que estaba expulsado en las afueras. ¿Quién era este? El leproso, un leproso. Bueno, entonces vamos a leer Marcos 9, 2, 10. Y siempre traemos a la lección algunas personas con las que queremos vivir este momento. Y hoy, pues el otro día recordábamos a las comunidades que siguen la lección gracias a que Antonio la graba y la difunde por medio de las redes, pero hoy vamos a tener muy presente a Javier. Javier es nuestro hermano y amigo carmelita, está en León, en la comunidad de León, y es el párroco de la comunidad de San Lorenzo, de la parroquia de San Lorenzo. Y está acompañándonos esta semana a los que vivimos aquí en la comunidad de San José, porque está acompañándonos en los ejercicios. Y entonces le tenemos muy presente a él en esta lección. Él nos está dando unos ejercicios, además, en torno a María. Y es una maravilla, porque nosotros somos carmelitas y la Virgen María es nuestra hermana. Entonces es una suerte escucharle cómo va desgranando los pasajes donde se habla de María. Una maravilla. Bueno, hemos invocado al Espíritu y vamos a motivarnos algo. Yo os diría que cada uno de nosotros somos como una cítara, pero ¿sabéis quién toca la cítara en nuestro corazón? Es el Espíritu Santo. Por eso la lección divina es la música que el Espíritu Santo hace resonar en nuestro corazón, donde tenemos todos una cítara. El Salmo 150, que es el último, hay 150 salmos, el 150 es una alabanza a toda orquesta, toda la creación, todos aplauden, cantan, danzan, y termina diciendo, y todo cuanto respira, que bendiga a Dios. Entonces, el Espíritu Santo hace resonar nuestra cítara, y el Espíritu Santo hace resonar en una orquesta la cítara de cada uno de nosotros, de tal manera que se produce una alabanza agradable. Nuestra alabanza es agradable al Señor. Bueno, ¿y qué hace el Espíritu en esta? ¿Cómo hace resonar nuestra cítara?
pues hace resonar poniendo en nuestro corazón la palabra de Jesús. La palabra muchas veces, ¿por dónde nos entra? Por el oído, pero a veces sale por el otro oído, sin tocar el corazón. Entonces la palabra tiene que llegar al corazón. Esta es la tarea del Espíritu, por eso la lección divina es la obra que el Espíritu hace en nuestro corazón. Y esa palabra, nosotros escuchamos muchas palabras, pero ¿sabéis lo que dice San Juan de la Cruz? Que una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. En silencio ha de ser oída del alma, ¿verdad? En el corazón, donde no entran los ruidos, entra la palabra. Y por eso esta palabra nos va enamorando de Jesús y del Padre y del Espíritu Santo. Bien, algo también sobre el contexto. Bueno, estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. Marcos pretende decir a las comunidades cristianas, me decía Pere que por qué, siendo que es el primer Evangelio, sin embargo en la Biblia aparece después de Mateo. Bueno, pero es el primer Evangelio que se escribió. Entonces lo que pretende Marcos es decir a la comunidad quién es Jesús. Y lo que pretende el Evangelio de Marcos es decirnos a nosotros quién es Jesús, quién es Jesús, para que no sigamos a un fantasma, sino que sigamos a un Jesús que está vivo y resucitado en medio de nosotros. Vamos a escuchar el Evangelio que habla de la transfiguración, en la que se nos dice cómo Jesús subió a un monte. Y para los judíos tenían siempre en la mente y en el corazón a un personaje muy famoso del Antiguo Testamento que también subió al monte. ¿Quién es ese? El Moisés, ¿verdad? Tenían siempre en la mente y en el corazón. Por eso este texto de la transfiguración nos recuerda a la subida al monte de Moisés, donde recibirá la alianza. Bueno, y en este Evangelio de la transfiguración, como Marcos quiere decirnos quién es Jesús, pues este Evangelio tenemos que leerlo tratando de descubrir quién es Jesús. Pero hay algo más. No solamente vamos a encontrarnos con la identidad de Jesús, sino también con la identidad de los seguidores de Jesús. Por eso, en este Evangelio nos vamos a meter para personalizar, porque no se trata solo de entender la palabra, sino de entendernos nosotros. Marcos nos va a decir quiénes somos nosotros. Por eso el Evangelio es clave para un cristiano, para saber quiénes somos y quién es el que tanto nos ama. Santa Teresa, cuando empieza a montar las piezas de lo que es la oración, dirá que es muy importante el propio conocimiento. Dice, el propio conocimiento es como el pan con que tenemos que comer todos los alimentos. Por eso, cuando entramos en la palabra y tratamos de entenderla, tratamos de entendernos a nosotros. Por eso es vital esto. Tratamos de personalizar la palabra. Bien, vamos a leer un texto que está aproximadamente en el centro del Evangelio de San Marcos. Y es un texto muy importante, muy importante. Así como en Lucas Jesús va haciendo el camino hacia Jerusalén y en un momento determinado del camino hay una tensión entre los discípulos y Jesús, porque los discípulos no quieren que vaya a Jerusalén. Y entonces Jesús, endureciendo el rostro como una piedra, dirá, yo tengo que ir a Jerusalén.
Esa es mi misión. Tengo que ir a Jerusalén para dar testimonio. Bueno, pues también en el Evangelio de Marcos, más o menos a la mitad, aparece un momento de tensión fuerte entre los discípulos y Jesús, porque, como sabéis, no siempre se llevaron bien. Eran amigos, pero no se entendían, no le entendían a Jesús. Y entonces hay un momento de tensión. Y Jesús, pues, con este episodio de la transfiguración, pues tomará la decisión de nuevo de seguir hacia Jerusalén, aunque los que van con él no terminen de entenderle. Y Marcos también escribe para las comunidades. No escribe el Evangelio para ganar un premio Nobel, sino que escribe el Evangelio para animar a las comunidades. Por eso la palabra es animadora, es alentadora. Como canta Joselito, tu palabra me da vida, tu palabra me da vida. Por eso dirige a las comunidades que están pasando momentos difíciles. Y también se dirige a nosotros, que no sé si veis que estamos pasando un momento difícil en el terreno y en la vivencia de la fe, ¿verdad? También, porque hay mucha gente a la que el Evangelio y Jesús y Dios se le han difuminado, ¿verdad? Y como que no respiran al aire de Dios. Bueno, entonces para esto escribe Marcos también para nosotros. Y dicho esto, pues vamos a proclamar la palabra que hoy nos la va a proclamar Charo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaron del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué os ha parecido este Evangelio de Marcos? Muy bonito. Pues ya es una ventaja que nos parezca bonito, porque cuando vamos por la calle y vemos un escaparate y tiene buenas cosas, ¿qué hacemos? Nos detenemos, miramos con mucha más atención. Entonces, que nos guste el Evangelio ya es una buena cosa para que entremos en él. Bueno, vamos a irlo comentando poco a poco. Primero, la decisión de subir al monte, ¿de quién es? De Jesús. Por eso, podemos decir que no somos nosotros los que lo buscamos, sino que Él es el que nos busca. Dice San Juan de la Cruz que mucho más de lo que le buscamos a Dios, Él nos busca. Por eso la iniciativa la toma Jesús. Jesús es el más interesado en que nuestra vida sea una vida plena. Está muy interesado. Por eso es Él el que toma la iniciativa. ¿Para qué? Para que seamos de verdad
lo que tenemos que ser, porque a veces no solo no entendemos, sino que no nos entendemos. No nos entendemos a nosotros. Bien, entonces Jesús toma consigo, en un acto de delicadeza muy grande, porque está interesado por nosotros, toma consigo a tres discípulos, que son Pedro, Santiago y Juan. Podemos decir, pues, qué enchufados eran estos tres, que en varios momentos del Evangelio los escoge Jesús para estar con él, aunque, por ejemplo, en el momento del huerto de los olivos, los llama para que estén con él y él suda sangre. No era un momento muy agradable ni muy festivo, pero los coge. ¿Por qué hace esto? Bueno, pues San Juan de la Cruz también nos dice que Dios a las personas que van a ser guías de las comunidades les hace pasar por experiencias más profundas que a los demás. Nosotros ahora tenemos que aprender de los que son cimiento de nuestra fe, de Santiago, de Pedro y Juan. Y suben a un monte muy alto, un monte muy alto que nosotros llamamos el Monte Tabor, aunque no se sabe muy bien si es este monte o es otro, pero así cuando vamos a Tierra Santa nos llevan por una serie de revueltas, ¿verdad?, para subir al Monte Tabor. Y si tenemos la suerte de que nos lleve un taxista que va a 100 por hora, pues terminas llegando al Monte Tabor, pero también con todo el estómago aquí en la boca. Bueno, entonces Jesús toma la iniciativa. ¿Y por qué les va a llevar a una experiencia? Pues porque estos están en crisis. Están en crisis. ¿Y por qué están en crisis? Porque en un pueblo que se llama Cesarea de Filipo, Jesús les ha preguntado a los discípulos: ¿quién soy yo? Ya lleváis un tiempo conmigo, ¿qué habéis descubierto en mí? Y entonces Pedro responderá: tú eres el Mesías. Y la respuesta es extraordinaria. Pero después, cuando Jesús se pone a explicar lo que significa el Mesías y anuncia la pasión, entonces a Pedro se le cambian los colores y dice: de ninguna manera, de ninguna manera. Y Pedro ha mostrado mucha resistencia hacia el camino de Jesús. Por eso tanto Pedro, que lleva la voz cantante, como los demás, están en crisis, porque no quieren aceptar la manera de vivir como Mesías de Jesús. Quieren un Mesías, ¿cómo querrán el Mesías? Poderoso, triunfador, que todo salga bien a él y a ellos que van con él. Pero eso de que les anuncie la pasión los mete en crisis. Bueno, entonces van con esta crisis a la experiencia. A veces podemos pensar que las experiencias fuertes que hemos tenido en la vida, que todos hemos tenido alguna experiencia fuerte de transfiguración, han ocurrido cuando estábamos bien, cuando todo nos sonreía. Pero sabéis por experiencia que a veces las experiencias fuertes acontecen también cuando uno está mal. Por eso cuando estamos mal, no tenemos que esperar a estar bien para acercarnos al Señor, sino todo lo contrario. El Señor es el que hace sacar de todo la gracia y sabe, como dice el Papa Francisco, sabe poner flores en las rocas. El Señor, como dice el Salmo 28, se sienta por encima del aguacero. Nosotros estamos en un aguacero, parece que todo se va a echar a perder, pero el Señor se sienta por encima del aguacero y nos levanta y nos apacigua. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Bueno, ¿dónde le acompañan estos tres? ¿Y qué va a hacer en el monte? Bueno, pues el monte sabéis que era un lugar predilecto de Jesús. ¿Para qué iba Jesús al monte?
para descansar. ¿Pero para descansar en quién? En el Abba. Jesús no se toma vacaciones yendo a Cancún, ¿verdad? O a otro sitio. No, sino que descansa en el corazón del Padre. Por eso había un sacerdote en Salamanca, Marcelino Legido, que una vez fuimos a hacerle una entrevista para la revista Orar y le preguntábamos cómo descansaba él, ¿verdad? Y él decía, yo descanso yéndome a la sierra para estar con el Abba, con el Padre. Y decía él, cuando le preguntábamos, ¿qué haces? Y él decía, pues decir Padre, entrar en el Padre nuestro. Marcelino Legido, un santo. Bueno, entonces el monte es el lugar donde Jesús ora, pero cuando tiene que escoger a los discípulos, antes se pasa también parte de la noche orando al Padre. Bien. Y conduce a los discípulos para que le entiendan y para que se entiendan, para que entendiéndole a Jesús le puedan seguir. Ya hemos dicho que no sabemos si es el monte Tabor o es otro monte, el monte Hermón, pero lo cierto es que este monte apunta a otro monte, donde Jesús va a culminar su trayectoria humana. ¿Qué monte es ese? El Calvario. Apunta a este monte porque Jesús no se va a detener, va a continuar hasta el Calvario. Bueno, y seguimos adelante. ¿Qué hace Jesús? Pues los vestidos de Jesús dice que se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Bueno, y aquí tenemos que recordar una cosa que a Charo le gusta mucho y ha hecho un gran trabajo en el CIPE con los iconos. Los iconos. Tiene un apartado explicando los iconos, precioso. Y entonces el color blanco, cuando en un icono aparece el color blanco, que es el color que tiene Jesús, está refiriéndose ¿a qué? A la divinidad, ¿verdad? A que Jesús, el sentido profundo de Jesús es que es el Hijo de Dios, es que es Dios. Por eso Jesús aparece con un resplandor, con el blanco. Acordaos cuando miréis un icono, fijaos en el color blanco que refleja, que simboliza la divinidad. Y en el Antiguo Testamento había uno que había visto al Señor en la tienda del encuentro. Ya sabéis quién es. Moisés, ¿verdad? Pero cuando sale de la tienda se tiene que tapar el rostro porque los israelitas no podían ver el rostro de Dios porque pensaban que iban a perder la vida. Me acuerdo una vez que, Magino él se acordará, vino una peregrina cuando estabas con los peregrinos. Qué luz tenía aquella muchacha, ¿verdad? Iba yo conduciendo por la calle y de estas veces que vas mirando un poco a los lados también, que no hay que mirarlo, pero yo vi una figura resplandeciente, ¿verdad? Bueno, qué luz tenía aquella muchacha. ¿Era francesa o dónde era? No sé, bueno, peregrina. Y después vamos aquí a la Eucaristía y viene también a comulgar. Digo, pero qué suerte haber podido encontrar este rostro. Bueno, entonces, lo que quería deciros es que Moisés se tapa el rostro, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué hace? No se tapa el rostro, sino que se muestra así resplandeciente para que todos lo vean. Jesús descubre su rostro. Por eso, como cristianos, siempre, ¿qué tenemos que hacer? Mirar el rostro resplandeciente de Jesús. Santa Teresa dirá, mira que te mira, mira que te mira, mira que te mira. Bueno, entonces, esto es lo que hay que mirar,
mira que te mira. Y aparecen dos personajes del Antiguo Testamento, que son Moisés y Elías, conversando con Jesús. ¿De qué hablarán? ¿De qué hablarán estos? Bueno, acudimos a los evangelios, a los otros evangelios sinópticos, que ya sabéis cuáles son: Marcos, Mateo y Lucas. Y entonces allí dirán que hablan del Éxodo. ¿Qué es el Éxodo? El Éxodo es la salida de Jesús hacia Jerusalén para dar la vida por nosotros. De esto hablan, de este Éxodo, como animando a Jesús, fortaleciéndole, alentándole, aplaudiendo este camino que realiza en el nombre del Padre. Por eso aparecen conversando con él Moisés y Elías. Moisés era grandioso en el pueblo de Israel y sigue siendo. Y Moisés les dio, subiendo al monte, les dio al Sinaí, les dio la ley, las tablas de la ley. Y conviene decir que la ley, que muchas veces aparece como algo que nos aprisiona, la ley está siempre vinculada a la libertad, porque Moisés también, en nombre del que le dará las tablas de la ley, sacará a los israelitas que estaban esclavos en Egipto y les abrirá un camino de libertad por el desierto. Entonces, Moisés, ley y libertad. Una ley que no libera no es buena. Si la ley nos oprime, hay que luchar contra esa ley. Y después, Elías es el gran profeta. El profeta es el que anuncia, aun en tiempos difíciles, la actuación de Dios. Acordaos, por ejemplo, cuando Elías está orando y el pueblo está atravesando una sequía. ¿De cuántos años, José? De 3 años. 3 años. Una sequía de 3 años. Y entonces él ora y verá una nubecilla como la palma de la mano y le dirá al rey: engancha el carro y ponte de camino porque va a llover tanto que si te quedas aquí no vas a poder salir. El profeta es el que anuncia la fidelidad de Dios, pero también el que denuncia. Por eso nosotros en el bautismo somos también profetas, en el sentido de que estamos llamados a anunciar, pero también a denunciar lo que causa mal a la gente. Bien, no nos dicen aquí de qué hablan, pero es muy importante esto. Fijaos que cuando hablamos de ecumenismo, nosotros los cristianos, los católicos, los cristianos, seguimos a Jesús, pero también leemos a Moisés y a los profetas como los que nos han preparado el camino para Jesús. Y esto es importante porque el pueblo judío, como sabéis, sigue a Moisés y a Elías, pero no han dado el paso hacia Jesús. No han dado el paso. Por eso la madre de Edith Stein, a la madre le dolía tanto, tanto, que su hija judía hubiera abrazado a Jesucristo. Y no solamente hubiera abrazado a Jesucristo, sino que hubiera decidido ser carmelita y después dará su vida en los campos de concentración. Bueno, en esto estamos cuando Pedro, el impaciente, es el primero que toma la palabra. Ya habéis visto en las reuniones familiares que siempre hay alguien que tiene la voz cantante. Siempre. Me acuerdo una vez que estuvimos también en el albergue con Marie Noel y hubo uno que participaba en la mesa que no dejó de hablar en toda la noche. Bueno, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice el evangelista, no sabía qué decir, pues estaban asustados. Bueno, entonces
Pedro está asustado y los otros dos discípulos también. Hay otros pasajes, porque a veces para entender un pasaje del Evangelio tenemos que ir a otros. Y entonces hay otros pasajes cuando la tempestad parece que amenaza con hundirlos, también ahí tendrán miedo, o también cuando vean a Jesús caminando sobre las aguas del mar tendrán miedo, etc. Bueno, entonces aquí también tienen miedo. ¿Y qué quiere hacer Pedro? Una experiencia luminosa, quiere encasillarla haciendo 3 tiendas para Moisés, para Elías y para Jesús. Diréis, pero ¿cómo hacían las tiendas tan rápidamente? Bueno, pues tenían una habilidad pasmosa para que con 4 cañas, con 4 telas, ya habían construido las tiendas. Pero las tiendas no son para permanecer en esa experiencia. Por eso no sabe lo que dice. Quieren construir tiendas, chozas, recordando que cuando en el desierto habían tenido una experiencia también de Dios, Dios que les habló al corazón, tuvieron que hacer tiendas. Bueno, entonces Pedro y los otros discípulos no ven. Es curioso que este Evangelio de la Transfiguración está precedido por el relato de un ciego. Y a este relato le sigue otro pasaje de otro ciego. 2 ciegos que no ven necesitan encontrarse con Jesús para ver. Y Pedro y los discípulos son también como el ciego que ve, el ciego que no ve. Bien. Desde luego esperaban otro Mesías diferente del que Jesús va a encarnar, un Mesías de triunfo, de gloria. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, aquí entramos en el culmen del Evangelio. Dice que se formó una nube. La nube es muy especial dentro de la historia del pueblo de Israel. Cuando el pueblo caminaba por el desierto, durante el día aparecía la nube para que el sol no los derritiera. La nube como símbolo de experiencia del Espíritu, de experiencia de ese Espíritu que nos va guiando. Se forma una nube y aparece una voz desde la nube que dice estas palabras: Este es mi Hijo, escuchadlo, escuchadlo. Bueno, por tanto, aquí aparece la Trinidad. Aparece el Hijo, aparece el Padre que dice estas palabras y aparece también el Espíritu, que es la nube que cubre, como también a quien cubrió la nube. A María. María es cubierta por la nube, y lo mismo los santos y cada uno de nosotros. Por eso nosotros también, por la nube del Espíritu, somos hijos de Dios y somos hermanos de Jesús. Bueno, entonces Marcos quiere decirnos quién es Jesús. ¿Cómo sabemos quién es Jesús? Pues Jesús, sabemos cómo es Jesús cuando lo miramos y cuando lo escuchamos. Cuando lo miramos con estas palabras del Padre: este es Jesús. El Padre nos señala a quién tenemos que mirar. Este es Jesús. Poned los ojos en Jesús. Este es Jesús. Pero también tenemos que abrir el oído para escucharle a Él, porque una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída por el alma. Santa Teresa decía: no parece que te escuchan si no te miran. Por eso, cuando escuchamos la palabra de Jesús, tenemos que mirarle a Él, mirar a Jesús y escucharle. Las 2 maneras de descubrir la identidad de Jesús. San Pedro en su carta dirá: nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo estando con Él en el Monte Santo.
del mismo modo es quien habla. Dos partes tiene esto. Este es y escuchadlo. Esta es la respuesta a la pregunta. ¿Quién es este? Este es mi Hijo, el amado. Escuchadlo. Este es mi Hijo, el amado. Escuchadlo. Bien, la transfiguración, por tanto, ahonda, reafirma la identidad de Jesús y revela su gloria y llama a los discípulos para que lo miren y para que escuchen. Mirad qué clase de amor, mirad qué clase de amor el que Jesús nos compartió. Y para que escuchen, el pueblo de Israel, sabéis que desde casi cuando nacían recibían una consigna. ¿Sabéis cuál es esa consigna? La consigna, lo que tenían que hacer en la vida era escuchar. Semá, Semá, Semá Israel, Semá Israel, escucha. Escucha, Semá. Bien, Jesús es el que escucha al Padre y todo lo que oye al Padre nos lo da a conocer. Y nosotros también, ¿qué somos? Somos los que escuchamos al Padre y nos damos a conocer después lo que hemos escuchado. Y lo damos a conocer sobre todo, como decía Santa Teresa, con las obras. Obras. La mejor manera de mostrar lo que Dios nos dice es con las obras, sirviendo, amando. Por eso en el convento de las Carmelitas aquí en Burgos, en la puerta, aparece un cartelito arriba, fijaos si vais alguna vez, que dice una consigna de San Juan de la Cruz: callar y obrar, callar y obrar. Bien, y de repente al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús. Es decir, los discípulos no se tienen que quedar con los fuegos estos extraordinarios que han visto en el monte, sino que con quien tienen que quedarse es con Jesús. Por eso os habréis encontrado algunas veces a cristianos, a personas amigas que buscan cosas extraordinarias, de estas que si hay tal prodigio en tal sitio y allí se ponen para ver los prodigios. Bueno, nosotros tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que mirar a Jesús. Me acuerdo una vez que un carmelita fue a un lugar de Argentina llamado Salta, y nos contó con mucha emoción que la que había visto a la Virgen, pues estaba toda la gente puestos en fila y les ponía la mano en el hombro y caían todos desmayados hacia atrás, ¿verdad? Bueno, todos. Y venía emocionado contándonos este relato. Bueno, está bien, pero nosotros a quien tenemos que mirar es a Jesús, que va caminando, haciendo el camino hacia la cruz, hacia la resurrección. Por tanto, vamos con Él. El único rostro que tenemos que contemplar es el de Jesús. Y ya sabéis que en Marcos habla del famoso secreto mesiánico. Es decir, no contar a nadie quién es Jesús hasta que no se desvele quién es Jesús. ¿En dónde lo va a desvelar? En la cruz y en la resurrección. Entonces también a estos que han visto algo les dice que no cuenten hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y esto se les quedó grabado y seguían discutiendo por el camino, ¿verdad? Habían discutido antes de subir al monte y siguen discutiendo después de bajar del monte. Porque los discípulos discutían mucho. Algunas veces discutían a ver quién iba a ser el primero. Bueno, entonces no han comprendido todavía a Jesús y seguirán haciendo el camino con Él hacia Jerusalén a regañadientes, porque no entienden la cruz, no entienden que dé la vida, y solo a la luz transfiguradora de la resurrección entenderán el camino de la cruz. Bueno, y esto para nosotros, como os digo, es muy importante porque Marcos pretende que nos entendamos nosotros.
Y seguramente que nos pasa también que los momentos de cruz, de desconcierto, de que parece que estamos solos, que parece que no nos entiende nadie, que estamos en un mar de dudas, pues parece que es un momento poco agradable. Sin embargo, este es el momento en el que tenemos que abrazarnos a la cruz de Jesús para ir con Él a la resurrección. Chiquitunga, ¿ya sabéis quién es Chiquitunga? Chiquitunga, pues Chiquitunga es la carmelita paraguaya, muy amiga de Resti. Pues esta tiene un dibujito, ¿verdad? Un dibujito en el que aparece a los pies de la cruz, abrazada. Bueno, pues esta podía ser un gesto que podríamos hacer en estos días de Cuaresma. Abrazarlos a Jesús porque en la cruz se esconde la gloria y la identidad de Jesús y también nuestra identidad. Los discípulos seguían discutiendo sin entender qué era eso de resucitar de entre los muertos. O sea que no estaban lejos de nosotros, que también a veces nos cuesta entender esto. Bien, para responder a la palabra, ¿qué experiencias, si tuviéramos tiempo, podíamos hablar de esto? ¿Qué experiencias de transfiguración hemos tenido en la vida? Hemos tenido algún momento, aquí María Jesús podía hablar bien, ¿verdad? Porque tú, María Jesús, tuviste una experiencia de transfiguración que te cambió la vida, ¿verdad? Pero también todos los demás habremos tenido algo. No hace falta cosas extraordinarias. Por ejemplo, subiendo a Santa Casilda, pues allí también se puede tener esta experiencia de transfiguración. En Calzada del Coto, un pueblo de caminantes del Camino de Santiago también. Bueno, en todos los sitios. Y para orar la palabra, pues no hay, yo creo, que palabra más bonita que decir: este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Es decir, mantener con el Padre una conversación en la que Él nos diga: este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Y para contar al mundo la nueva manera de vivir, hemos escogido un texto de San Juan de la Cruz, que dice así: en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en toda esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Por tanto, no busquemos fuera de donde está plantada la palabra. La palabra está plantada y crucificada en la cruz. Bueno, pues así terminamos, y os recuerdo que el jueves tenemos una experiencia de silencio. Los de la comunidad de San José no podremos venir, pero bueno, todos los demás podéis venir a una experiencia de silencio en la Cuaresma, muy importante. A las 5 de la tarde, aquí en el salón, experiencia de silencio, que tiene otro momento de adoración. Bueno, ¿y qué más cosas hay que decir? A las 5 de la tarde el jueves. Bueno, pues buena noche a todos y rezad por nosotros para que nos convirtamos en los ejercicios. Amén. Venga, adiós.